Quiero que preste atención a esto. Es una traducción directa del inglés del pastor Paul David Tripp. Dice: tengo un problema en mi vista. No es que mis ojos físicos se estén gastando, sino que son los ojos de mi corazón. A veces me falta claridad de visión, la visión que se necesita para vivir correctamente esta vida, para vivir con un corazón justo, moralmente correcto, para vivir libre de quejas, con gratitud, con alegría, con un corazón tranquilo. Me falta claridad para vivir con confianza en ti, para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad en mente y vivir con una esperanza inquebrantable, para vivir con valentía humilde, una vida moldeada por el amor, dispuesto todo el tiempo a perdonar, para vivir con un corazón generoso, para vivir afligido con mi propio pecado, comprometido con la confesión y el arrepentimiento diario. Me falta visión para vivir descansando en la justicia de mi Cristo, para vivir una vida de fe y no de miedo, para vivir creyendo firmemente en que me has dado todo lo que necesito, mas no todo lo que a veces te he pedido, para vivir libre de la adoración a otros ídolos, incluso al mismo ídolo de mi corazón, para vivir con ese corazón tierno y maleable tuyo, para vivir de verdad. Con demasiada frecuencia veo como mi visión se vuelve borrosa hasta que me vuelvo temporalmente ciego a ti, ciego a tu presencia, ciego a tus promesas, ciego a tu poder, ciego a tu gracia. Dejo que mis problemas me definan, que las decepciones de la vida digan quién soy. Dejo que lo inesperado, lo que no espero, moldee mi forma de pensar sobre mi vida, sobre mi potencial. Dejo que el miedo, que el temor al mañana abrume la fe. Dejo que las quejas tomen el lugar de la adoración y la alabanza. Y finalmente la ceguera me lleva a preguntarme: ¿dónde estás? Si acaso sigues ahí siendo fiel a tu palabra. Y a veces te llevo a la corte de propio tribunal de mi corazón. E incluso llego a cuestionar tu infinito amor. De modo que por esto debo correr con tu pueblo a la gracia de tu presencia. No solo para cantar canciones, sino para ser ayudado, para abrir los ojos espirituales de mi corazón y poder contemplar tu belleza un domingo más. Verte una vez más en la gloria de tu esplendor y postrarme finalmente ante ti y poder levantar la mirada una semana más a vivir con el coraje que supone una fe renovada. Hermanos, el domingo importa. El domingo importa. El domingo es el día del Señor. Es donde el cuerpo de Cristo hace el mercado de la gracia, donde corremos a su presencia, a veces desesperanzados, abrumados por la semana, por el pecado que aún mora en nosotros, por el pecado de otros, por la maldad de este mundo. Hermanos, corre a Cristo. Corre a Cristo una vez más. Si tú estás aquí y no conoces este lenguaje, no conoces ni siquiera, o te es extraño el lenguaje que usamos, los himnos que cantamos, mi petición sigue intacta: corre a Cristo. La única esperanza para ti en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de ti, lleno del yo. En un mundo de individualismo, donde todo el mundo busca lo suyo, corre a Cristo. Corre a Cristo hoy. Los niños pueden pasar a su clase, los jóvenes también. Mire, si
Si usted piensa un poco en que lo que nos separa de Dios, eso tiene una sola palabra. Aunque muchos en su perversión han querido cambiar el nombre. Hablaba con mi hermana Maribel de que el ser humano es terrible, hermanos. Usted va a ciertas congregaciones y nunca le van a hablar de esta palabra. Hablan de problemas, hablan de dificultades, hablan de procesos. No, ese es tu proceso. Tú tienes que vivir el proceso. Cuando el Señor te meta en este proceso. Y otros tipos de lenguaje, ¿no? Tan oscuro, tan extraño a nosotros, en el que tratamos de esconder una realidad que abruma nuestra vida, empeora nuestra condición espiritual, nos hace incluso inútiles para el Señor. Esa palabra se llama pecado, el mayor problema del hombre. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Es el pecado el mayor problema del hombre? Pero yo te aseguro que la gente no piensa así. Sal por la calle y pregúntale a tus amigos, a tus vecinos, ¿cuál es su principal problema? ¿Y qué te dirá? Que ando limpio, hermano, más limpio que rodilla y chivo. Que la situación económica, que lo abrumado que me siento por esta circunstancia política, social, o como sea que le llamen. Jamás te dirán mi problema principal es mi pecado. ¿Verdad que no? Pero si resumimos en una sola palabra, hermanos, en una sola palabra, la desgracia principal del hombre, esa palabra se llama en griego amartía, pecado, errar el blanco. Por eso hoy vamos a comenzar dos predicaciones, ¿no? Una serie de dos predicaciones. Se va a llamar Victoria sobre la tentación y el pecado. Victoria sobre la tentación y el pecado. Gracias, hermano. Porque precisamente como cristianos, como miembros de la iglesia de Dios, no estamos exentos de pecar. Pero el cristiano no es un derrotista del pecado. ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros en eso? No es vencido de lo malo. No sean vencidos de lo malo, dice el apóstol Pablo, sino que venzan con el bien el mal. Y luego diría, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven? ¿Ven la realidad? El cristiano no es un vencido del pecado, es un vencedor de él. Por eso la serie se llama Victoria sobre la tentación y el pecado. También se llama así porque el pecado nunca sale solo, hermano. Hay un proceso que lo acompaña, que es anterior a él. Se llama tentación. Hoy vamos a ver la parte de la tentación. El próximo domingo veremos la parte del pecado. ¿Sabe? Antes de que el imperio romano fuera imperio, discúlpame esa redundancia, ¿no? Existía la República Romana. Roma era una república antes de instaurar una dictadura con Julio César. Cuando era la República Romana, uno de los más grandes republicanos era Marco Antonio. Todo el mundo lo admiraba, tenía gran elocuencia, era un gran militar, valiente, fuerte, de porte imponente. Usted sabe, esa gente que, representa, dijera la gente por ahí. Ese era Marco Antonio, un gran líder en toda la república. Incluso se atrevieron a decir que Marco Antonio un día iba a ser el gobernante del mundo entero. Así eran las flores que le tiraban. Marco Antonio, vas a ser algún día un gran gobernante, tanto así que gobernarás hasta el confín de la tierra. Y sí, conquistó muchos territorios.
Pero sabes, detrás de ese genio colosal de Marco Antonio había algo catastrófico. No había todo, había algo escondido allí. Era un mujeriego empedernido, hermano. ¿Se acuerda que se enamoró de una mujer muy famosa que era egipcia? ¿No ha leído esa historia? Usted la va a conocer, se llamaba Cleopatra. Y ese amorío lo llevó a la desgracia, hermano. Tanto así que uno de sus tutores, uno de sus grandes maestros, desesperado por esa desgracia moral de Marco Antonio, le exclama, le dice, regañándolo, le dice: oh Marco Antonio, niño colosal, ¿cómo puede ser posible que eres capaz de conquistar al mundo entero, pero incapaz de resistirte a la tentación? ¿Cómo puedes ser capaz que venzas tantas cosas y no puedas vencer la tentación? Y me pregunto a veces eso yo mismo. ¿Cómo puede ser capaz? Hay personas que pueden llegar a ser grandes personajes, incluso dentro de las iglesias, conocidos, alabados, muy bien hablados, pero en lo profundo incapaces de resistir la tentación. Hermanos, si Dios ve, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A veces las debilidades están muy ocultas, tan ocultas, que al parecer nadie las ve. Pero hermanos, te aseguro que Dios ve. Así como decía en el Antiguo Testamento, El Roy, el Dios que nos ve. Dios ve en lo íntimo, Dios ve en lo secreto. Dios sabe el anhelo de tu corazón, sabe tus pensamientos, Él sabe cuál vulnerable eres. Él sabe y conoce las intenciones del corazón. Es más, la palabra dice, Él escudriña. ¿Sabes lo que significa la palabra escudriñar? Que Él escarba, revisa, conoce. Y poniéndote a pensar un poco esto, eres cristiano, pero ¿no te has sentido alguna vez abrumado por un pecado que te es difícil de vencer? Así sea un pecado demasiado escandaloso o otro que tal vez no. Porque a veces tenemos la tendencia de escalar los pecados, ¿no? Colocarlos en una pirámide y decir, estos son escandalosos, estos van arriba, pero el chisme no. Ese no me lo toques. Y considera esto. ¿Quién es el padre de la calumnia? ¿Quién es el padre de la calumnia? O sea que cuando una persona calumnia a otra, o sea, habla mentiras contra otra, no se está identificando con Dios precisamente. Se identifica con su padre, Satanás. Piénsalo, hermano. Piénsalo. Pero hay una buena noticia. Hermanos, tú no tienes que ser vencido de lo malo. Tú no tienes que ser vencido del pecado, ni seguir atormentado, ni seguir engañado. Como te decía al principio, los verdaderos cristianos no son derrotistas. No bajan las manos antes de ir a la batalla. Al contrario, vencen con el bien el mal. Están decididos a mortificar su pecado, a darle guerra todos los días. Hermanos, o matas tu pecado o el pecado tristemente te va a matar a ti. O matas tu pecado o el pecado tristemente terminará por cobrar tu vida. Te dañará, te llevará a la desgracia y contigo irán muchos otros. Así que esto es algo muy serio, hermanos. Muy serio. Incluso uno, mira, yo como he pensado con esto.
Porque uno se juega hasta ser mal visto, hermano. Porque esto se predica y la gente lo mira a uno feo. Pero es la verdad de Dios. En Romanos 8:37, como te decía antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese amor no es condescendiente. Ese amor nos da la victoria sobre el pecado. El Señor nos ha salvado ¿de qué, hermanos? ¿Eres salvo? Es la pregunta. ¿Eres salvo? ¿De qué? De la ira de Dios. ¿Y qué llevó a Cristo a la muerte? ¿Qué llevó a Cristo a la muerte? El pecado, hermanos. ¿Ves que te cuesta decirlo? El pecado tuyo y mío llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. No puede ser posible que el cristiano permanezca en un pecado que llevó al único inocente que ha pisado esta tierra a morir en una cruz, a tomar de la copa de la ira de Dios. ¿Ves lo que significa esto, hermanos? El pecado es algo realmente serio. Y por eso estamos conscientes de que hablar de esto no va a ser fácil. En 1 Corintios, quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Está dos textos, ¿no? 12 y 13. Que abordan específicamente el problema de la tentación. Quiero que lo leamos hoy, que lo estudiemos a profundidad. Yo le decía al Señor, Señor, creo que hoy perderé popularidad. Me van a bajar los puntos. Predícalo. Capítulo 10, versículo 12. Miren lo que dice. ¿Lo tienes, hermano? ¿Lo tienes en tu Biblia así? Ponte de pie, hermano, por favor. Vamos a leerlo con solemnidad, con respeto. Léelo conmigo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia a los Corintios y le dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vamos a orar, hermanos. Ora conmigo. Ora conmigo. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir un día más, Señor. En la reunión de los santos, Señor, en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gracias, Padre, porque tú nos has dado, Señor, el privilegio de venir aquí, Señor, a adorarte. A prepararnos para el gran día, Señor, en el que estemos en tu presencia real, Señor. Verte cara a cara, Señor. Y adorarte por siempre en espíritu y en verdad, Señor. Mi anhelo eres tú, Señor. Mi anhelo eres tú. Ahora que vamos a estudiar de tu palabra, Señor, danos sabiduría, Padre. Tu palabra dice que el que pida sabiduría, tú le darás, Señor. Tú le darás. Danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor. Ilumina la mente y el corazón, Señor, de mis hermanos y mía también, Señor, para que podamos estudiar, entender tu palabra a cabalidad, Señor, y que haga un cambio profundo en nuestra vida, Señor. Que podamos pensar correctamente con respecto a estas cosas, Señor, con respecto a ti, con respecto a lo que te agrada, Señor, y vivir una vida correcta de frente a ti. Señor, ayúdanos a reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Que podamos ser grato olor para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Te damos gracias ahora y para siempre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
Miren que el apóstol Pablo comienza con una advertencia bastante seria. El que piensa o el que diga, el que crea estar firme, mire que no caiga. A todos los problemas que se suman a los combates de la propia alma contra el pecado. ¿Se acuerdan de Juan 2:16? Primero de Juan 2:16, que dice que tenemos enemigos como los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y la vanagloria de los ojos. Ahora se suma un peligro real, adicional. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Hay un peligro aquí que a veces menospreciamos. Es la presunción de nuestro propio corazón. Es la presunción de estar demasiado bien con Dios. Pablo dice, cuidado con la falsa seguridad de estar bien con Dios. Cuidado con la falsa seguridad de estar bien con Dios. Y Pablo recuerda la historia de Israel en el desierto. Pablo recuerda todos los milagros que ellos vieron allí. Una nube que los cubría de día, ¿se acuerdan? Y una columna de fuego que los calentaba de noche. Ellos vieron maná cayendo del cielo para alimentarles. Se quejaron del maná, porque el ser humano es terrible, hermanos. Que querían comer carne, que estaban hartos de ese conflé. Y a veces nosotros, viendo al pueblo de Israel, no podemos perder de vista a nosotros mismos y nuestro propio corazón, que en muchos casos también es quejumbroso. Luego el Señor les mandó codornices para que pudieran comer carne, y también se quejaron. Se quejaron de su liderazgo, que Moisés no era el único que tenía o que podía. Se quejaron del agua. Se quejaron de todo. Vamos a leerlo, primero a los Corintios 10. Porque Pablo abiertamente nos está hablando aquí de eso, de lo que pasó en el desierto. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Me faltó esa, ¿no? Que vieron al mar rojo abrirse en dos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, ¿ve? Por lo cual quedaron como postrados en el desierto. Pero mira el versículo 6. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para ti y para mí. ¿No te parece increíble eso? ¿Sorprendente? Que todas estas cosas sucedieron y fueron específicamente anotadas como testimonio para ti y para mí, para que no codiciemos ¿qué? Cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Y dice, ni murmuréis como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y fueron escritas ¿para qué? Mira, para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El pueblo de Israel estaba completamente seguro de que ese Dios estaba con ellos, a pesar de que ellos no estaban con Él, en su gran mayoría. Estaban muy seguros, estaban autocomplacidos con las cosas que estaban sucediendo. A tal punto era su seguridad que se creían que podían atentar contra la voluntad de Dios. Podían hablar mal de Dios, podían hablar mal y quejarse
de las cosas que le estaban sucediendo, a tal punto que algún día dijeron: Señor, devuélvenos a Egipto, donde allá comíamos y nos saciábamos de esas ollas, ¿no? ¿Y cuántos incluso en nuestras iglesias, se han vuelto atrás, hermanos, a las cosas que antes hacían, a vivir una vida de espaldas a Dios? Por eso, hermanos, el que crea estar firme, ¿ve? El que crea que está firme, mira que no caigas. Los israelitas se sintieron demasiado especiales, demasiado seguros. Hermano, la gracia que creíste ayer, la gracia que te sostuvo ayer, debe ser usada también hoy. Esa misma gracia que tú has creído ayer debe ser usada hoy. Esa gracia que te salvó, esa gracia que te perdonó, es la misma gracia que debe ser usada para resistir tentación y pecado. Lo que pasa es que se ha vendido un evangelio light, hermanos, de gente que cree que puede tomar una decisión por Cristo sin cambiar radicalmente su vida. Eso no es la Biblia, hermanos. En la Biblia hay cambios radicales, cambios profundos, que se dan desde adentro, desde lo más profundo del ser, que cambian nuestros anhelos, nuestros deseos. No nos quedamos con glorias del pasado. Esa gracia que nos salvó, esa gracia nos sostiene, esa gracia nos preserva, esa gracia nos guarda, esa gracia nos mantendrá santos hasta el fin. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, búscalo allí en tu Biblia. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La antesala a cualquier caída es el orgullo espiritual, es el orgullo de creerte intocable. Nadie cae desde el suelo, hermano. ¿Verdad que no? Nadie cae desde el suelo. Cae desde un lugar alto. La historia demuestra y se levanta, nos cachetea, diciendo que muchos han caído estando en lo más alto, incluso de ministerios de fe. Un famoso pastor dijo alguna vez, luego de haber caído en un pecado muy horrendo, afirmó decir: el orgullo me hizo un blanco fácil. El orgullo me hizo un blanco fácil. Y esa advertencia es actual, hermanos. Es actual para todos nosotros. El orgullo nos hace un blanco fácil. Creer que estamos firmes en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia vida, nos hará más propenso a la caída. ¿Sabes algo seguro en esta vida, hermanos? Vas a ser tentado. Vas a ser tentado. La tentación es inherente a la vida del hombre. La tentación es inherente a la vida del hombre. Y si llegas a un punto en el que no eres tentado, déjame decirte que estás muerto. Pero literalmente. En sí, la tentación no es un pecado. Dejarte llevar por ella sí. ¿Cuál es el antídoto a este problema? ¿Cuál es el antídoto al orgullo espiritual? ¿Qué descuida a la persona que es orgullosa espiritualmente? Descuida la gracia de Dios.
descuida la gracia de Dios, descuida el evangelio de Dios, el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios. Descuida que Dios lo salvó, no por obras de justicia que nosotros habríamos hecho, sino ¿por qué? ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia, dice la palabra de Dios. Porque aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. No había nada espectacular en ti para que Cristo te salvara. Al contrario, fuiste salvo por su misericordia. Eso no es algo que nosotros creemos una vez en la vida y listo, ya, gracias Señor, me fui al cielo. No funciona así, hermano. Es algo que todos los días de tu vida debes decírselo a tu corazón. Soy pecador, de naturaleza pecadora, pero corro a la gracia de Dios. Corre a la gracia de Dios. Todos los días de tu vida corre a la gracia de Dios, en debilidad. Porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestro orgullo. El Señor mira al orgulloso, ¿de dónde? De lejos. De lejos. Ese es el problema, que olvidamos la gracia de Dios. La gracia que nos salvó, ven, es la misma gracia que nos sostiene todos los días de nuestra vida, estemos firmes o estemos caídos. Es la misma gracia que te puede rescatar, que te puede sostener, que te puede preservar, que te puede perseverar en la fe. ¿Lo ves? Predícate el evangelio todos los días de tu vida, hermano. Reconoce tu debilidad. Reconoce que necesitas un Salvador. Siempre he escuchado, no, esos evangélicos son unos orgullosos, que ellos se creen siempre súper santos. No somos orgullosos, hermanos, no. Al contrario, el cristiano acepta su debilidad y busca, sale corriendo por ayuda. Hermanos, el cristiano asume que necesita ayuda. Que necesita ayuda con su pecado, que necesita ayuda con su maldad, que necesita ayuda con su individualismo, que no sabe vivir correctamente de cara a Dios. ¿Lo ves? Reconoce que no es autosuficiente en esta vida, que somos un desastre hasta tomando decisiones, hermanos. Hasta tomando decisiones somos un desastre. ¿Qué hace el cristiano? Corre a la gracia de Dios, buscando ayuda. Sale cada domingo a comprar al mercado de la gracia de Dios, a encontrar oportuno socorro. Oportuno socorro. ¿Lo ves? El cristiano no es orgulloso. Así que si tú estás confiado en tu propio orgullo, estás en peligro. Estás en peligro. Tarde o temprano vas a caer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hay una diferencia aquí, ¿ve? El que mire que esté firme, el que vea que está firme, que está muy complacido, mire que no caiga. Exactamente, porque hay una gran diferencia entre ser tentado y pecar. Pero no está lejos. Hay una diferencia sutil, pero no está lejos. No está lejos. Aunque es la oportunidad de caer, no es el acto mismo de pecar. Porque si no, tendríamos un problema grave con nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero qué dice la palabra? Sin pecado. Y créeme, hermano, lo hemos hablado muchas veces, la tentación de nuestro Señor Jesús no la podríamos soportar nosotros nunca jamás. Soportó nada más y nada menos que la copa de la ira de Dios, la separación de su Padre. Cuando dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sufrió el abandono, un abandono cósmico de una unidad completa que estaba ligada desde la eternidad pasada, hermano. Es un misterio, no lo puedo explicar completamente, no me pidas que te lo explique. Y ahora el Señor dice,
Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. El que no conoció pecado fue por nosotros hecho pecado, fue hecho maldición de Dios, para que tú fueras libre del pecado y la maldad, para que tú tengas la capacidad, hermanos, por medio del Espíritu Santo, de vencer el pecado, de no ser vencido de lo malo. Y allí estás tú. Por eso en Hebreos 4:15 el Señor dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, según ¿qué? Nuestra semejanza. Pero dice, pero sin pecado. Pero sin pecado. Ve, entonces concluimos que la tentación en sí no es pecado. Caer en sí es pecado. La tentación en sí misma no contamina, no mancha, pero rendirte a ella, entregarte a ella, sí. Ser tentado incluso para un cristiano es un día más en la oficina de esta vida de un mundo caído, plagado de maldad. En 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred, dice, de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Ve? Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que ¿qué? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Viene la advertencia otra vez, ¿ven? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo estaba muy consciente de la realidad del orgullo, hermano. De que habiendo yo enseñado a los demás y siendo un gran predicador, entonces venga a ser descalificado de la carrera de la fe. Pero había algo que hacer, ¿no? Él al ver esa realidad decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Hay una responsabilidad que el creyente tiene con su pecado. Se llama mortificación. Haced morir las obras de la carne. Pero eso lo desarrollaremos mejor la próxima semana. Aunque ser tentado no es pecado, hermanos, no juegues con la tentación. Un buen amigo mío me decía: hermano, yo entiendo lo que tú me quieres explicar, me decía, ¿no? De algo que yo tenía una duda. No le voy a decir cuál es la duda. Y él me decía: pero ¿qué es peor? ¿Estar a 2 pasos del abismo o 1000 metros lejos de él? Ahí acabó con el argumento mío. Y le decía: es verdad, hermano, es verdad. Vamos a alejarnos de la cosa. Hermanos, aunque la tentación no es pecado, no juegues con ella. No te creas demasiado firme para jugar con la tentación. En Proverbios 6:27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y así comienza el pecado, hermano. El pecado es demasiado sutil. El pecado siempre es como el tlacuache. Aquí se conoce con otro nombre. A mí me gusta mucho el nombre en mexicano. Los mexicanos le dicen tlacuache al rabipelado. ¿Lo sabías? Zarigüeya, ¿no? Tlacuache. Bueno, el tlacuache tiene una particularidad. Pero cada vez que yo digo tlacuache muere un rabipelado. Así que voy a decir rabipelado. Él tiene una particularidad que cuando se siente atacado, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace él cuando se siente atacado? Ay, hermano, ve, esas son cosas del llano, hermano. Se hace el muerto. Pues uno lo toca y el tipo ahí, y uno, párate, chico. Y a veces uno lo quiere ayudar y el tipo no se mueve. Nos falta llano, hermano.
Pero a veces el pecado se comporta así, aunque usted no lo crea. A veces cuando usted piensa que está demasiado muerto, ahí es donde viene la cosa ruda, ¿no? Y viene con todo. David comenzó con la flojera. El día que debía irse a la guerra, el día en que los reyes, dice primero de Samuel, ¿no? Es que la Biblia es fascinante, hermanos. Mire, el tiempo en el que los reyes van a la guerra, dice, o sea, dando un contexto, ¿no? De lo que David debería estar haciendo, estar en la guerra, ocupado de sus asuntos. Dice, David estaba parándose tarde. ¿Ven? ¿Cómo empezó el pecado de David? Con un pecado que nosotros diríamos pequeño: la holgazanería, la pereza, hermano. Porque dormir es bueno, pero dormir todo el tiempo cuando tienes que hacer cosas, eso es pecado. Y todo lo que no proviene de fe, dice la palabra, es pecado. Y él, cuando debía estar ocupado en sus responsabilidades, las descuidó. Y salió al balcón a poner los ojos donde no debía, ¿verdad? ¿Y qué vio? A una mujer hermosa que no le pertenecía. ¿Ven cómo opera la maldad, hermanos? Y él no paró allí, porque el pecado nunca para, hermanos, hasta destruirte. El pecado tiene esa particularidad: nunca para. Al menos que tú lo detengas en seco en la tentación. La tentación es la oportunidad para huir y batallar, hermanos, contra el pecado. ¿Qué debía haber hecho él cuando vio a esa mujer? Tantas cosas, ¿no?, que podemos hacer: huir, pedir perdón. Ok, Señor, ya vi, pero aquí hay algo peligroso, aquí hay una alarma, hermanos. ¿Pero qué hizo? Dio rienda suelta a su perversidad, hermano. Y tomó una mujer que no le correspondía. Luego, ¿qué pasó? Ya vimos el desastre, ¿no? Ya tú lo has leído muchas veces. Quebrantó no un mandamiento de la ley, quebrantó los 10. Y eso dañó a su familia, hermanos, a toda su generación. Dios perdona ese pecado, pero tal vez no te libre de las consecuencias de él. Dios puede perdonar tu pecado, pero tal vez no te libre de las consecuencias de él. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? En llanero se diría: el que tenga rabo de paja no se asoma la candela, ¿verdad? Hay que empezar aquí con los llanerismos porque falta. Jesús mismo, hermanos, en la oración modelo lo pedía. Era parte de su oración, ¿no? Señor, líbranos ¿de qué? Líbranos de la tentación, no nos metas en tentación. Y decía: más líbranos del mal. ¿Es tu oración ese? ¿Oras por eso? Señor, líbrame de la tentación, líbrame del mal. O la tuya es un carrito de compras de esa de Amazon: Señor, te pido, 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 Señor, te pido. ¿Es así tu oración? Hermano, ora para no caer. Ora para que el Señor te dé los instrumentos espirituales, la entereza de carácter para soportar la tentación. Sí, se puede. Y ya lo vamos a ver. El mismo Señor, a partir de su palabra, nos dice, versículo 13, capítulo 10 de 1 Corintios, dice: no os ha sobrevenido tentación que no sea humana. Eso es una afirmación que trae dos cosas que tenemos que aprender. Una, que no somos tan especiales como pensamos. Eso que tú estás pasando, ya mucha gente lo ha pasado, incluso en el mismo cuerpo de la iglesia, y lo han superado, hermano. Así que no creas que tu mal es algo muy especial. Eso que tú estás pasando, no, eso me pasó puro a mí. No es así. Incluso Satanás utiliza eso para dividirte del cuerpo de la iglesia, para apartarte.
¿Sabes qué es lo primero que hace los animales depredadores, los carnívoros, con las presas cuando van en manada? Tratan de perseguirlas hasta que una de ellas se agote y se quede en el camino. ¿Y saben qué hacen con ella? Se la comen viva. Por eso en la Biblia dice, Satanás anda como ¿qué? Buscando quien se separe para comérselo. Eso es una realidad, hermano. El Señor es muy claro. El hecho que el mismo Satanás te vea separado del cuerpo de la iglesia te va a comer. Y primero te va a meter la idea de que tú eres demasiado especial, que ese problema que tú tienes, eso nadie lo va a entender. Que estás solo en esto y el día que tú batalles solo contra eso, te aseguro que caes, hermano. Porque el enemigo es astuto, es maquinador. ¿Ves? Nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Primero, no eres especial en eso que te está pasando. Y segundo, como no eres especial en eso que te está pasando y otras personas ya lo han vivido, pues te digo, busca consuelo en la iglesia del Señor. Hermanos, es increíble lo disgregados que estamos como cristianos de nuestras propias aflicciones. En la Biblia se utilizan varias palabras para describir la iglesia y en ninguna de ellas se habla de una sola persona. Se habla de un redil, ¿verdad que sí? Yo soy la puerta de ¿qué? Decía el Señor Jesús, de las ovejas. Ellas escuchan mi voz y me siguen. La iglesia es un redil, la iglesia es un edificio, la iglesia es una milicia, la iglesia es una familia. Solamente palabras que describen un cuerpo, hermanos, una unidad en diversidad. Hermanos, ¿cuánto consuelo no hemos hallado en otros hermanos de la iglesia? Pero debes comunicarte. Debes establecer relaciones significativas con la iglesia. Debes establecer núcleos de amistad en la iglesia. Es sorprendente cómo nuestros jóvenes incluso admiten mejor gente que ni siquiera es cristiana en sus cuerpos de amistad y no los de la iglesia. ¿Por qué? Hay una falla allí. ¿Qué consuelo, qué consejo escucharán? Alarmante, hermano. Pero la iglesia del Señor es consuelo, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Hermanos, incluso en el núcleo de la iglesia hay muchos matrimonios que han pasado por grandes batallas, hermano. Y no una, ni dos, ni tres, varias. Y pueden hablarte de lo que significa la perseverancia en un matrimonio. Y han resuelto, y ahí están, batallando. Para la gloria de Dios. Sabes, en mi entorno particular nunca vi un modelo de familia completa y correcta, no. Y yo siempre dije, Señor, yo quiero una familia completa, correcta. Y yo no la vi sino en la iglesia. Incluso cuando estaba aquí, cuando tenía 15 años, hermano, que veía que habían matrimonios que no eran perfectos, pero estaban juntos por la gloria de Dios. Y yo decía, yo quiero ser un matrimonio, yo quiero hacer una familia así. Y eso nadie me lo preguntó y yo hasta ahora que lo digo. Pero fíjense la gran responsabilidad que tenemos incluso como matrimonios ahora de modelar para los jóvenes, para los que vienen detrás de nosotros, un matrimonio fiel, un matrimonio correcto, un modelo que el Señor ha establecido desde el Génesis y que debe ser observado completa y correctamente. Debemos estar vigilantes.
Y es también algo que nos alienta. Esa tentación en la que tú estás no es especial. Muchos otros ya la han vencido, ya han pasado por ahí. Pronto va a sanar. Pero resiste ahora, es necesario la pelea. Es necesario establecerte firmemente. ¿Te acuerdas de la armadura de la fe? De la armadura del cristiano. Plantar cara con el escudo, con el yelmo, con la coraza. ¿Ven? En oración, velando. Eso es funcional. Eso funciona, hermanos. Porque el Señor ya lo dijo. No ha sobrevenido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana. Ahora fíjate que hay un punto y coma ahí. Y va a hablar específicamente de algo que debes saber. Dice, fiel es Dios. No dice que tú eres fiel. No dice que permanezca fuerte en ti. Dice que te permanezcas en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. Dios es fiel, hermanos. Eso significa que Él cumplirá su palabra, que Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Fiel es Dios y es algo que se repite. Primera de los Corintios 1:4. Búscalo allí en tu Biblia. Primera de los Corintios 1:4. Hay todo un texto allí en el que el apóstol Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, miren, irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. La misma idea. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 al 5. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero ¿qué? Versículo 3. Fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará ¿de qué? Del mal, hermanos. Nuestra confianza está puesta, cimentada en la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es, dilo, Dios es fiel. Y en el momento de la prueba, en el momento en el que estés pasando por una calamidad, dilo: Dios es fiel y su fidelidad me acompaña. Como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Pero dilo, hermano. Recuérdale a tu alma esa verdad. Fiel es Dios, que me va a mantener santo y sin mancha, que me va a preservar para ese día. Hermanos, en la iglesia entra mucha gente de todo tipo, pero en el cielo no, ¿verdad? En el cielo entra los que han perseverado en la fe. Fiel es Dios. Por eso te digo, corre a Cristo. Corre a Cristo. Tómate de la fidelidad de Dios. Porque en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, ven, el que comenzó en ti, esa persona que es fiel, que es todopoderoso, que es eterno, que su voluntad se cumple, ese mismo comenzó en ti una buena obra. ¿Y qué va a hacer con eso? La perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. En eso creemos. Y Dios es, ¿ven? Y eso significa que Él cumplirá, hermanos, no quedarás a medias. Entonces, cuando enfrentes la tentación, primero ten humildad. No te confíes en ti, hermano. Caerás si te confías en ti. Ten humildad, busca del Señor. Sal corriendo a Cristo y busca ayuda en tus hermanos. No te creas especial de que solamente tú lo entiendes. No, ya alguien más ha pasado por eso y tendrá empatía de ti. No te digo que busques a todos en la iglesia, no. Es peligroso eso, porque el que es amigo de muchos no es amigo de nadie. No te pido que seas amigo de todos en la iglesia, no. El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. No establecer vínculos de amistad profunda a todos, no. Eso no va a pasar. No va a pasar. Seamos sinceros, eso no va a pasar. Pero sí esperamos que ustedes conecten, tengan vínculos de amistad dentro del cuerpo de Cristo. Vínculos significativos, hermanos. Busca a alguien en la iglesia que pueda exhortarte en tu maldad. Eso es amor. Eso es amor, hermano. Que pueda decirte, te estás equivocando, chico. Eso está mal, eso que estás haciendo te va a destruir. La amistad no es condescendiente. En 1 Corintios dice muy bien, no se complace en la maldad. El verdadero amor no se complace en la maldad. El verdadero amor exhorta, hermanos. El verdadero amor exhorta, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a la final lo que se ve allá, hermanos, es un hueco, ¿yo? Son caminos de muerte. Hay una promesa aquí que no quiero dejar que te vayas sin ella. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestro Dios es bueno, hermano. Nuestro Dios no nos va a dar una tentación sobrehumana. Dice, en nosotros, sobre nosotros caen tentaciones que son humanas, no sobrehumanas. Incluso el Señor en su providencia, controla eso. ¿Te acuerdas de Job? Puedes tentarlo, pero no lo mates. No lo mates. Y sabes, Job pone en entredicho algo bastante fuerte para el ser humano. Para ser el primer libro de la Biblia, responde cosas que a veces no estamos preparados para escuchar su respuesta. Job miren, tenía de todo. Usted lee el libro de Job, dice que tenía una gran familia, hacían fiestas con esplendidez, o sea que tenían para ellos y para gastar, para ellos y para brindar. Al parecer hasta ahí nadie se había enfermado. Él hacía incluso sacrificios, ¿por quién? Por sus hijos. ¿Qué no había experimentado Job? Hasta ese punto. El dolor. Job no sabía lo que significaba el dolor. Y hay aspectos, hermanos, de la misericordia de Dios que solamente se entienden a través del dolor. Yo no hago apología del dolor. No te estoy diciendo sufre para que veas a Dios. No te estoy diciendo eso. Ojo. Pero el Señor utiliza en su providencia el dolor para atraerte a Él.
para mostrarte aspectos de Él que tal vez no conocías. Incluso la empatía. El Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará que, juntamente con la tentación, una puerta, hermanos, una puerta para que escapes de ella. El problema es que a veces nos acostumbramos tanto al pecado que somos incapaces de ver la salida. Somos incapaces de tomar al menos el pomo de la puerta, hermanos. Cuidado con esos pecados que alimentamos, que defendemos, que incluso cuando otra persona nos habla de él, ¿qué hacemos? Como una coraza, no me hables de eso. Cuidado, hermano, cuidado con eso, porque el Señor ya te ha dado la salida. El que no quiere agarrar el pomo de la puerta eres tú. El Señor ha dado junto con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Hermanos, la victoria está ahí. La victoria está dada. ¿La ves? La victoria está dada. Pero sal de ese hueco en el poder de Cristo Jesús. Esto no es un misterio, esto no es algo súper espectacular y natural. No, es la realidad de tu vida. Sal de ese pecado, hermanos. Vence la tentación en el poder del Espíritu de Dios. Sí se puede. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ponte de pie, hermano. Como te decía, tal vez el lenguaje que hemos utilizado hoy es ajeno a ti. Tal vez no lo entiendes del todo. Lo que sí te digo es que todos hemos pecado. A una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos separados de la gloria de Dios. Somos sus enemigos. Nos hemos puesto de espaldas a Él. Corre a Cristo hoy, que Él será propicio a perdonar tu pecado, a librarte de la maldad y a darte una vida nueva en Él, una vida de verdad, una vida que sí vale la pena vivir. Pero esa vida comienza con que tú aceptes que eres pecador. No es una cuestión de orgullo, al contrario, debes sobreponerte a tu orgullo. Debes aceptar tu maldad, decir: Señor, he pecado contra ti. Ven a Cristo hoy, busca de Cristo hoy. He pecado contra ti, he vivido una vida de espaldas a ti. Acepto mi maldad, acepto mi pecado. Acepto que no he hecho lo correcto delante de ti. Pero vengo hoy a ti con un corazón arrepentido, aceptando mi maldad. Y que solamente tú, Señor, con tu sacrificio en la cruz, pudiste limpiarme de mi pecado y de mi maldad. Puedes darme una vida entera a tus pies. Puedes darme una vida correcta, una vida sencilla tal vez, pero apegada a lo que tú dices en tu palabra, apegada a tu voluntad, apegada a tus preceptos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el que hemos visto tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a ver la tentación incluso antes de caer. Ayúdanos a vencer, porque tú eres fiel, porque tú lo has prometido, que tendremos la victoria, Señor, la victoria final contra la tentación. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto esa capacidad por medio de tu Espíritu de ver nuestro pecado, Señor, y alejarnos de él, Señor. Ayúdanos a vivir una vida correcta, a vivir una vida pegada a tu ley, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que corrieron la buena carrera de la fe, Señor, y hoy para ellos la esperanza se ha hecho vista. Gracias por nuestra hermana Aura, Señor. La recordamos con gran felicidad, Señor, de lo que ella fue, Señor. Un baluarte, Señor, para nuestra iglesia.
de fe, un baluarte de una mujer conforme a tu corazón, piadosa, Señor, en cada uno de sus caminos, Señor. Ayuda a su familia a soportar esta pérdida, Señor, que es ganancia ahora. Ayúdalos a ver, Señor, a ese Dios poderoso en el que Aura siempre confió, donde estaba su fe cimentada, que hoy nuestra hermana Aura ve como nunca antes había visto. A pesar de que su vista, Señor, fue golpeada en esta tierra, hoy en día ve la luz. Ve la luz. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, Señor, en tu doctrina, a perseverar en tu palabra, Señor. Cada día a sobreponernos, Señor, a nuestro pecado, a sobreponernos al mal, Señor, que nos agobia, Señor, que nos constriñe, Señor. A sobreponernos a la maldad, Señor, y a ser cristianos victoriosos en ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que refleje tu majestad y tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir una vida correcta delante de ti, Señor. Señor, te pido por la familia de Aura, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Consuela su corazón, consuela su mente, Señor. Consuela su espíritu, Padre. Que ellos puedan hallar refugio en ti, Señor. Les acompañamos, les amamos, Señor, así como la amamos a ella mucho tiempo y la seguimos amando, y confiamos en que la veremos cara a cara. Amén. Una vez más, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Grande eres, Padre, glorificado y alabado por siempre, Padre, hoy y para siempre. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, te damos gracias, Señor, que podamos continuar todo el día en tu presencia. Gracias, Señor. Amén.